Hola, bienvenidos al curso de Libertad en Cristo. Este es un hermoso proceso de liberación. El contenido viene directamente del autor Neil Lozano, quien nos recuerda que la libertad es acerca de nuestra identidad, propósito de vida y destino en Cristo, acerca de ser amados hijos e hijas de Dios, con un futuro lleno de esperanza y un destino de vida eterna, compartiendo en su herencia. El día de hoy vamos a hablar de la primera llave de este modelo de oración para liberación. Se trata del arrepentimiento y fe. Esto proviene del capítulo 3 de tu libro Libertad. Comencemos viendo qué es el arrepentimiento. Si sabemos que el arrepentimiento es el comienzo de la liberación, ¿por qué es importante? Vamos a ver en Marcos, capítulo 1, versículo 15, qué tan importante es para Jesús que proclamemos un arrepentimiento sincero, porque Él comenzó su ministerio público diciendo la importancia de arrepentirse. Veamos, Marcos capítulo 1, versículo 15. Y decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Vuélvanse a Dios es arrepentirse, como el hijo pródigo, darse cuenta de los errores y reconocer que tenemos que volver a la casa del Padre. Pero es un arrepentimiento sincero, un corazón contrito, dice Dios, yo no voy a despreciar. Pero a veces los creyentes tenemos formas inexactas de ver qué es el arrepentimiento. Podríamos ver que la definición de arrepentimiento en el diccionario no es la más indicada. La primera dice que reconocer el mal cometido y dolerse de él. Y segundo, tener pesar y enmendarse. Pero vamos a ver que la mejor definición de arrepentimiento es bíblico, porque es más amplio, más correcto. Y veamos que la palabra griega metanoia significa un cambio de manera de pensar que conduce a un cambio en la acción. Muy importante que usemos la mente, el cerebro que Dios nos ha dado. Quiere que aprendamos y entonces tenemos que pensar, darnos cuenta con nuestra mente que hay cosas que estamos haciendo, diciendo o no diciendo que está mal. Y esto debe de darnos un entendimiento de también cómo hemos ofendido a Dios. Y por consecuencia, si realmente lo reconocemos, lo admitimos en nuestra mente, eso debe conducir a un cambio en la acción. Antes que llegara Jesús, el arrepentirse significaba retornar al cumplimiento de la ley. Era abrirse a una nueva perspectiva, que es lo que siempre queremos en este curso, que ustedes tengan una nueva forma de ver las cosas, un nuevo entendimiento, una nueva percepción de sí mismos. ¿Para qué? Para que puedan comenzar de nuevo, levantarse y sacudirse el polvo y decir, voy de regreso a la casa de mi Padre. Y Jesús cambia radicalmente este modo de ver el arrepentimiento, porque Él conecta el arrepentimiento con la fe como un solo acto de conversión cuando dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Okay? Él conecta arrepentimiento con la fe. Dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. No sé por qué no puedo decir la palabra buenas. No son malas nuevas, son buenas nuevas. Y eso es lo que nos trae mucha esperanza, mucho regocijo, porque el Señor tiene algo muy bueno para nosotros. Pero ese arrepentimiento es el primer paso, porque eso nos hace avanzar hacia el reino de Dios, un reino de paz, un reino de amor, de unión, donde no hay sufrimiento. Entonces, la buena nueva es el reino de Dios en el cual entramos por medio del arrepentimiento y la fe. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora vamos a pasar a ver los tres aspectos que tiene el arrepentimiento. Tres puntos muy importantes y la primera se trata de la conversión.
Y muchos de nosotros hemos tenido la gracia de encontrarnos con el amor salvador de Jesús. No hay lugar de duda que cuando vamos a un encuentro con Jesús, algo maravilloso pasa. Hablamos con Él, pedimos, oramos y Él manifiesta su misericordia, manifiesta su bendición. Y hemos visto en los pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento cómo las personas al encontrarse con ese amor salvador de Jesús cambian sus vidas. Estoy pensando en la mujer samaritana, que a pesar de todo lo que tenía ella de su vida, Jesús no la juzga, la acepta, le ama y ella corriendo va a compartir su conversión con el pueblo y con ese testimonio trae a las personas a Cristo. Entonces, en la conversión, ese encuentro con el amor de Jesús nos lleva a tomar una decisión personal acerca del Salvador, donde realmente reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a quien solo confiamos y queremos vivir entonces como un discípulo de Jesucristo. Queremos no solamente dar testimonio, pero ser testimonio con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. El segundo aspecto del arrepentimiento del pecado es saber, sin lugar a dudas, que el pecado es desobediencia a raíz de nuestras emociones desordenadas, pasiones desordenadas. Tomamos decisiones en base a lo que nosotros queremos y muchas veces es en contra de la voluntad, en contra de lo que Dios quiere para nosotros. El pecado es desobediencia. Y aunque pueda la persona sentir dolor y pesar, no son en sí un signo de un arrepentimiento sincero. Solamente el dolor, según Dios, conduce al arrepentimiento. Por la gracia del Espíritu Santo, Él nos da a saber, sin lugar a dudas, de cuánto ese pecado nos ha afectado en nuestra relación primero con Dios, después con uno mismo y los demás. El arrepentimiento del pecado siempre conduce a la vida nueva, no a la condenación. Si vemos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10, nos damos cuenta que el Señor nos llama a tomar una decisión, a tomar vida nueva o a la muerte. Y cuando nos arrepentimos del pecado, eso nos lleva ya no a querer condenarnos, a acusarnos, a hacernos sentir mal, sino es simplemente yo quiero volver con Dios. Ya no quiero desobedecerle y quiero que Él me ayude a tener esta vida nueva. Quiero que el poder de la cruz se manifieste en mi vida. Entonces, muy importante, el tercer aspecto del arrepentimiento es la confesión. La confesión es una expresión necesaria del arrepentimiento. Todo aquello que ha estado escondido, oculto en nuestros corazones, en nuestras vidas, hay que traerlo a la luz, que comienza cuando el Espíritu Santo es quien nos ilumina, nos muestra tal como Él nos ve y nos comienza a convencer que tenemos que pensar de una forma diferente acerca de nuestros pecados. Y nos da la habilidad de no tener miedo y traer eso a la confesión. ¿Cuál sería el obstáculo mayor de confesar los pecados? Pues es la soberbia, el orgullo. Entonces aquí se necesita la humildad. Con humildad confesar esos pecados para que dé fruto a una transformación. Estoy recordando una de mis clientas que hizo el trabajo de ir al Santísimo, fue a su iglesia, a su parroquia, y ahí, a solas con Jesús, ella rezó al Espíritu Santo y le dijo: Señor, muéstrame, dime, Espíritu Santo, revélame, quiero verme como tú me ves, déjame ver cuáles son mis pecados, cuáles son los errores que he hecho, identifica mis enemigos, cuáles son las emociones tóxicas, negativas, pensamientos o creencias falsas.
ayúdame, Señor, porque quiero hacer una buena confesión. Y con gran humildad, ella hizo esa oración y por supuesto que el Señor de los señores vino con la sabiduría, con su luz y le iluminó y ella pudo escribir todo aquello que el Señor le revelaba para que pudiera llevarlo con Jesús, con su Salvador en la confesión. Luego de la confesión sacramental fue un hermoso encuentro de liberación que ella tuvo. Entonces, sin confesión no hay un cambio significativo y sin confesión no vamos a lograr tener ese acceso al poder del arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, tiene que haber esa humildad para realmente decir, Señor, quiero verme como tú me ves. Y sí, estos pecados no son, Señor, para que yo me continúe sin perdonar, sino yo voy a ti en el sacramento de la confesión. Entonces, el tercer aspecto del arrepentimiento, luego de la conversión, luego del arrepentimiento del pecado, es sacando a la luz el engaño. Como he compartido anteriormente, el Espíritu Santo es quien te va a ayudar, porque Él sabe que la táctica del enemigo es el engaño, porque el engaño es parte de todo pecado. Cualquier pecado que cometamos, a su raíz hay una mentira. Entonces, si el pecado entró en el mundo por medio del engaño, a ver, ustedes a ver si se acuerdan cómo entró el pecado en el mundo. Bueno, fue la mentira que Satanás dio a nuestros padres, Adán y Eva, diciéndoles que debían de dudar de Dios, de que Dios estaba mintiendo, que Dios no quería que ellos tuvieran algo mejor. Entonces, en esa mentira, en esa desobediencia, el pecado entró en el mundo. Pero Jesús en la cruz confirmó la función que desempeña el engaño, porque dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Porque Jesús sabe que muchos que sufrimos estos sufrimientos innecesarios es a causa del enemigo de nuestras almas. Entonces el engaño nos impide comprender cómo es que nuestro pecado ofende a Dios. El padre de la mentira tiene su parte en todo pecado por medio del engaño, ya sea directamente o indirectamente. Y esas mentiras hay que reconocerlas y hay que renunciar a ellas. Estoy pensando en estos momentos de San Ignacio Loyola, donde quisiera compartir en otro tema la importancia de tener ese sentimiento de odio a los pecados. Y esa es una gracia que te puede dar el Espíritu Santo. Pero sí sería importante que tú pudieras reflexionar en estos momentos y escribir cuáles son las mentiras que tú has creído y que todavía es parte de tu creencia, por lo cual tú quisieras renunciar a ella. Solamente el Espíritu Santo te puede ayudar a revelar esas mentiras. Sería muy importante escribirlas aquí. Entonces, como hemos compartido anteriormente, el ser humildes es algo que tenemos que aprender. Y en este ministerio de liberación, Neil reconoce que hubo errores que se aprende cuando especialmente el ministerio ya es muy nuevo y hay lecciones que hay que aprender. Una de las lecciones más importantes es recalcar, aquí no se trata de hablar al demonio, aquí no se trata de tenerle miedo al diablo. En Lucas lo dice bien claro, capítulo 10, versículo 19. A ustedes lo puedan leer, miren, voy buscando. No hay que tenerle miedo al enemigo, porque en realidad su poder es el tamaño de una pulga. Él es una criatura, no es el creador. Veamos qué dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Entonces el Señor nos asegura que nada podrá hacernos daño, y no hay que darle demasiado crédito al diablo. Más bien, tengamos miedo ¿de qué? De nuestro orgullo, porque Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. No tenemos nada que temer si caminamos en esa humildad. Y qué mejor ejemplo
en la vida de la Virgen María, también de los santos. Esa humildad es un don que tenemos que pedir al Espíritu Santo. También en el libro se comparten testimonios de curación, de liberación, y realmente es hermoso ver cómo en estas personas todo comienza con ese arrepentimiento sincero del pecado, porque quieren liberarse del mal y renunciar a las mentiras que no hacen vivir a la persona una vida más profunda con Cristo. Entonces tenemos que reconocer la mentira, reconocer el engaño y renunciarlo. Um, para los que están trabajando en el Ministerio de Liberación, sabemos que siempre es bueno evitar los extremos y pedirle a Dios que sea Dios quien revele lo que está en el corazón. Porque si Dios te lo revela, es ahí donde Él quiere que tú partes. Es ahí donde Él quiere que tú le busques y busques la verdad y que tú puedas responder con franqueza a cualquier revelación que Dios te haga, teniendo en cuenta el no castigarte, el no hacerte sentir culpable o acusarte. No, porque la liberación es un proceso y lo que Dios trae, así como las capitas, como el pelar a una cebollita, tenemos que quitar esas capas de una en una y siempre estar agradecidos con Dios por la libertad que te trae y tener confianza que hay más por venir. Muchas personas cuando viven ese encuentro poderoso de liberación dicen, ok, ya me liberé, adiós, muchas gracias, de aquí ya no nos tenemos que ver. No es cierto. Este proceso de conversión, de liberación, de crecimiento humano y espiritual es toda la vida. Esas herramientas de las 5 llaves las harás continuamente. Entonces, si estás en un momento débil, ánimo, porque Dios quiere hacerte pasar de la esclavitud a la debilidad. Y ser débil es bueno. ¿Por qué? Porque estás dependiendo del poder, no el tuyo, no de tu consejera, tu sacerdote, sino del Señor. Es Dios quien te va a dar la fortaleza. Es Él quien contigo, a través de ti, a tu lado, va a hacer esta batalla con las mentiras del enemigo y va a devolverte tanta bendición que te fue robada. Entonces, entrega o reentregar tu vida al Señor, tu confianza en Jesús, pedirle al Espíritu Santo que te revelen esos pecados de los cuales no te has arrepentido. Y la mejor forma de hacerlo, ir a la iglesia, ir al Santísimo, ve al desierto donde tú a solas con Jesús puedes enfocarte sin distracción y dices humildemente, Señor Espíritu Santo, ayúdame, quiero verme como tú me ves, quiero saber quiénes son las personas que no he perdonado, quiero que me digas cuáles son esos espíritus malignos o emociones negativas o comportamientos dañinos. Muéstrame también, Señor, las creencias falsas, las mentiras, cómo el enemigo me ha engañado. Y yo te aseguro, amigo y amiga en Jesús, que Dios te lo va a revelar. Escríbelo, pon todo en un papel para que eso puedas llevarlo al sacramento de la confesión y pocas horas después reunirte conmigo o con una persona que tiene el entrenamiento de guiarte en la oración de liberación con las 5 llaves. Hagamos esta oración final. Señor, te pido que envíes tu gracia sobre mí. Envía tu Espíritu Santo para que transforme mi corazón y mi vida. Dame ese don de arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Como tarea te invito a que vivas cada día el retiro de 3 minutos de los sacerdotes jesuitas visitando www.loyolapress.com. Muy importante, esta tarea de ir al desierto, ir con Jesús y tener confianza que el Espíritu Santo te está guiando y obrando, no solamente en ti, pero también en los tuyos. A continuación vas a poder leer las reflexiones diarias que contiene este tema de la primera llave del arrepentimiento y fe. Y contesta las preguntas que te hace el Espíritu Santo luego de leer las Escrituras. Este es tu tiempo con el Espíritu Santo.
Deja que Él sea tu maestro. Deja que Él te dé su sabiduría, su fortaleza, su discernimiento, porque Él quiere y puede liberarte. Solo necesita tu fe y tu arrepentimiento sincero. Ánimo, un abrazo.